Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Que el bien y la misericordia los sigan y los alcancen todos los días de su vida. Dios es bueno siempre, siempre bueno, siempre maravilloso. Así que en esta mañana damos gracias al Señor por la provisión de salud, la provisión de vida, la provisión de todas las cosas que Él ha provisto para nosotros. Así que sean todos bienvenidos. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre alegres, estaremos siempre con gozo. Aleluya. Saludos a todos los que están conectados esta mañana y nos están viendo desde Facebook Live. Bienvenidos todos. Dios es bueno siempre. Dios es bueno, bueno, y los bendecimos esta mañana. Seguimos disfrutando de estas cosas maravillosas. Saludos a los que están acá también conectados por Zoom, los que van a conectarse también ahorita luego. Y también los que van a ver este video por YouTube, en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil accesar, solo busquen, pongan mi nombre ahí, Douglas Rossman, y ustedes van a encontrar ahí el canal en YouTube y van a ver todos los videos que hemos hecho durante todos estos años, y sé que van a ser grandemente edificados. Así que pueden accesar ahí después de la reunión de hoy, pueden accesar ahí y ver todos los videos que tenemos para ustedes. Sé que van a ser bendecidos poderosamente y edificados, ¿sí? En el Señor, y van a crecer de una manera poderosa, ¿sí? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre. Saludos a todos sus hermanos, donde quiera que se encuentren, en cualquier país del mundo. Sean bendecidos en esta mañana. Hemos estado estudiando todas las epístolas del apóstol Pablo y algunas escrituras más, y lo hemos hecho desde una mirada, ¿sí? De la actualidad de la iglesia, ¿sí? Normalmente hemos leído las escrituras y las hemos puesto, y hemos hablado y decimos, bueno, decimos qué tremendos esos hermanos, qué buena, qué tiempo más poderoso tuvieron ellos. Incluso siempre que les pregunto a los hermanos en qué tiempo les gustaría haber vivido, y la gran mayoría, si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, me hubiera gustado estar ahí, ¿verdad? Otros me dicen, oh, me hubiera gustado estar en el tiempo de Moisés, ver el mar rojo abrirse y toda esa cuestión, ¿verdad? Bueno, lo que les cuento es de que nosotros estamos en un mejor tiempo, ¿sí? Estamos en un mejor tiempo, ¿sí? Aún en los tiempos de Jesús, imagínense, los discípulos solo estuvieron con Jesús 3 años y algo, ¿sí? Sí. Y ellos estuvieron con él caminando, vieron muchas cosas maravillosas y todo, pero imagínense la situación de nuestros hermanos en ese momento en que Jesús lo toman preso, lo golpean todo, lo maltratan y luego lo crucifican y muere. Imagínense ustedes cómo serían los creyentes de hoy día. La gran, seguramente decepcionados algunos, seguramente algunos frustrados, y ahora imagínense que a veces con solo que el pastor de una congregación se vaya de vacaciones, ¿sí? Con solo que se vaya de vacaciones un fin de semana, ya la gente no llegó a la reunión, ¿verdad? A veces se va de vacaciones un mes y todo el mes nadie llegó porque el pastor no está. Ahora imagínense los discípulos cuando ven a su maestro muerto, colgado en la cruz, muerto. O sea, qué tremendo, ¿sí? Y lo sepultan, ¿sí? Así son las escrituras. No es que era un momento tan bonito para ellos. Era un momento bastante crítico, ¿sí? Pero luego, el tercer día, como lo había prometido, Él resucita. Poderoso, poderoso. Se alegran por un momento, pero después de 40 días de estar con ellos, se va al cielo, ¿sí? Pero imagínense, ahora están solos, ahora tienen que lidiar con su vida en Cristo sin Él, ¿sí? Pero Él dice, les voy a enviar a un consolador, el Espíritu Santo. Maravilloso, ¿sí? Y luego de unos días, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y son llenos del poder de Dios, así como lo ha prometido Jesús. Maravilloso, maravilloso. Pero luego
entonces comienza una persecución sobre ellos, ¿sí? Una persecución de muerte, una persecución para matar, para acabar con ellos, para acabar con su fe, ¿sí? Los lanzan a leones, los tiran a los gladiadores, ¿sí? Los crucifican públicamente y los maltratan. Ujú. Sí, eso es lo que le pasó a los primeros creyentes. Así es como vivieron su cristianismo los primeros creyentes, una vida de fe en el Señor. Y a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las situaciones que estaban viviendo, mantuvieron su fe. Hasta el día de hoy, ellos lograron trasladar la fe, ¿sí? Trasladar la doctrina correcta, ¿sí? Trasladar, compartir con la gente, ayudar a las personas a llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahora, hoy día, con todas las facilidades, con todo y las bendiciones con las que contamos, ¿sí? Nadie está persiguiendo a nadie, no hay oposición de muchas cosas. Más bien, algunos creyentes ya se han enredado hasta en la política, ¿sí? Se han enredado hasta en cosas políticas, en cosas de diversas, a tal punto que entonces finalmente ya el evangelio se ha ido, la predicación se ha ido diluyendo en cosas políticas, luego en cosas emocionales, ¿sí? Nos hemos envuelto en cosas de la ciencia humana y entonces terminamos nosotros, la gente predicando cosas de estímulo a las buenas, a llevar una buena vida, ¿sí? Pero una buena vida, pero sin Cristo. ¿Sí? Porque incluso ahora hasta mencionar el nombre de Jesús es ofensivo para algunas personas. Entonces mejor no lo mencionemos. Mejor digámoslo, llamémosle Él, ¿sí? Llamémoslo el de arriba, llamémoslo con un nombre que no moleste a nadie. Ujú. Así es como se ha diluido el evangelio ahora. Creyentes que solo llegan como si pertenecieran a un club, ¿sí? Nos venimos, nos reunimos, cantamos unos coritos, damos una ofrendita ahí y nos vamos y ya nos sentimos satisfechos. Eso es todo lo que hacemos. Y conste, no estoy hablando de una vida legalista, una vida de una vida sujeta a la ley, ¿sí? Sino más bien lo que hablamos es una vida en Cristo. ¿Sí? Una vida donde compartimos la verdad del Evangelio, compartimos las verdades del Evangelio que transforman las vidas de las personas, ¿sí? De eso es lo que hablamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está buscando cuando le escribe a los creyentes? ¿Sí? Lo que busca es que las personas se afirmen y caminen en la verdad. Y eso es lo que buscamos nosotros también, que las personas, nuestros hermanos, caminen y se alineen y se afirmen en la verdad. Eso es poderoso. Así que bienvenidos a este tiempo maravilloso donde compartimos estas verdades maravillosas que algunos, de repente, para algunos es un shock, ¿sí? Por las tradiciones que han venido escuchando por toda su vida. Yo le decía a unos pastores amigos míos que me decían, Douglas, pero yo creo que ya el evangelio se ha predicado por todo lado, por todo el mundo, ya no hay a dónde predicar. Le digo, bueno, depende de lo que tú llames evangelio, ¿sí? Depende de lo que tú llames evangelio, porque a muchas cosas las personas llaman evangelio, que no son en realidad evangelio, ¿sí? Y entonces, lo que mucha gente llama evangelio son tradiciones, ¿sí? Muchas de las cosas que se predican hoy son política. Muchas de las otras cosas que se predican es psicología, ¿sí? Moderna de acerca del hombre. Que usted puede creer en cualquier cosa, usted puede creer en cualquier cosa nos lleva a Dios, cualquier camino nos lleva a Dios, ¿no? Jesús dijo que solo había un solo camino y era Él. No había otro camino hacia Dios. No hay otro camino hacia Dios, ¿sí? Y entonces, lo que pretendemos siempre es predicar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas semanas hemos venido hablando de segunda de Corintios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de enfocar
en las personas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo trata? De que los creyentes vean, se afirmen en esas verdades. Y hemos estado viendo acerca del apostolado, como vimos la semana pasada. Estuvimos viendo sobre la administración de las ofrendas. Hemos estado viendo sobre nuestra vida en el Señor. Hemos estado hablando del nuevo pacto y la fe, la reconciliación. Y hemos estado creciendo en estas verdades poderosas, que para algunos es tropezadero. No había notado que cuando a veces algunas personas escuchan la verdad, los confronta con sus tradiciones, los confronta con su creencia, ¿sí? Y es como, wow, a mí me enseñaban siempre sobre esto, pero cuando leo las escrituras y las entiendo correctamente, es totalmente otra cosa. Alguien me decía que escuchando lo que hemos estado compartiendo es como que estuviéramos leyendo otra Biblia. Sí, como que estuviéramos leyendo otra cosa, porque mientras ellos han leído la Biblia, no sé cuántos de ustedes han leído toda la Biblia completa, todo el libro completo, ¿verdad? Han pasado y de repente eh, cuando lo leen desde una perspectiva de la gracia de Dios, es como, wow, otra cosa, es completamente otra cosa, ¿sí? Porque antes lo mirábamos siempre desde un contexto de condenación, ¿sí? Porque cuando leemos, siempre leíamos abrimos la Biblia y comenzamos por los primeros capítulos, entonces lo que se nos hablaba era como que, ve, el hombre hizo mal, Dios se enojó, los sacó y se apartó Dios de ellos, no quiere saber Dios nada con ellos, ¿sí? Y ese era el pensamiento, así que así crecimos, leyendo esos versículos de esa manera y wow, o sea, desde ahí comenzamos a ver a un Dios completamente diferente, un Dios enojado, un Dios bárbaro, un Dios que no tiene misericordia de nada y bueno, desde esa perspectiva lo vemos todo, pero poderoso. Cuando vemos a Dios desde la perspectiva de la gracia de Dios, comenzamos a ver toda una cosa diferente. Hay una visión completamente diferente acerca de Dios. Todo maravilloso. Sí, sí, el hombre pecó. Sí, el hombre mismo se escondió de Dios, pero Dios del hombre no. Poderoso. Dios, aún después de que el hombre había pecado, Dios siempre vino al rescate, poderoso, ¿sí? Y lo sacó del huerto, dice que para que el hombre no comiera del árbol de la vida y quedara en esa condición para siempre. Poderoso. Vemos desde ahí Dios redimiendo al hombre, Dios protegiendo al hombre, Dios teniendo cuidado de su creación. Él lo hizo a imagen y semejanza de él. Poderoso. Dios no nos hizo como los animales, no nos hizo como un árbol, como una piedra. No, 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 no. Nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y eso es maravilloso cuando podemos ver desde ahí podemos ver una perspectiva diferente, podemos ver a Dios diferente, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que siempre ha estado detrás de nosotros, siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado buscando nuestro bienestar. Y el apóstol Pablo, en el tema que vamos a entrar en el día de hoy, que es la suficiencia de la gracia de Dios, el apóstol Pablo escribe cosas muy interesantes, ¿sí? Y quiero que vayan conmigo en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10, de los versículos 1 al 10. Voy a leerlo todo de una vez, ¿sí? Siempre acostumbro a ir poco a poco, pero voy a leerlo todo de una vez y luego vamos a hablar algunas cosas importantes que están acá. Y quiero que lo veamos desde la perspectiva de la gracia, desde una visión poderosa de la gracia de Dios. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, versículo 1, no me conviene gloriarme. ¿Sí? Dice, oiga bien claro lo que dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo.
y conozco al tal hombre, conozco al tal hombre. Así en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, y subrayen esta parte, lo dejo, ¿sí? Lo dejo. Señor, por eso dejo eso, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, poderoso. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Poderoso. Mire todas las cosas que el apóstol Pablo viene hablando acá. Entonces, él termina diciendo, yo me voy a, en lugar de gloriarme en mis, vamos a decir, en mis logros, ¿sí? En mis credenciales, me voy a gloriar en esto. En mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Poderoso. Poderoso. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos viendo el apostolado el apostolado verdadero? ¿Sí? Cuando los creyentes, cuando el apóstol Pablo muestra las cicatrices de su apostolado, de su sufrimiento, ¿sí? No es alguien que estaba tratando de exaltarse y decir, miren cuántas iglesias he levantado. Él no se exalta y dice, miren, cuántos viajes misioneros yo he hecho. O ni siquiera dice, mire, cuántas almas, ya las tengo contadas. Tengo tantos miles de creyentes. O habla incluso de su situación económica. Miren, yo soy bendecido. Obsérvenme. Todo lo que yo tengo carros, tengo casas, tengo esto, tengo lo otro. Como lo vemos muchas veces en las personas llamadas apóstoles por sí mismos, ¿sí? Que se llaman apóstoles. ¿En qué se glorían? Se glorían más en las cosas que tienen físicas, ¿sí? En las cosas materiales que tienen, ¿sí? Las cosas que han logrado, un edificio. Miren mi edificio. ¿Cómo he logrado construir esto? Miren, yo tengo a mi cargo, tengo tantas congregaciones bajo mis alas, ¿sí? Bajo mi cobertura. Tengo tantos pastores que están bajo mi cobertura. Sí, sí. El apóstol Pablo dice, no. En las cosas en las que me voy a gloriar ahora, una vez que he aprendido lo que vamos a ver ahora, dice, me voy a gloriar más bien ahora en mis debilidades. Wow. Poderoso. Hace algunos años, mientras estaba aprendiendo en la escuela bíblica y todo, me encantaba contar las experiencias que había vivido, ¿sí? Me encantaba contar sobre las experiencias que había pasado y cómo había dudado algunas veces de muchas de las cosas que había creído, ¿sí? Que eran cosas de tradiciones o religiosas que en las que había creído y ponía en duda esas cosas y yo les hablaba a los hermanos que cómo en un momento cedía a la tentación de alguna situación, ¿sí? Y me acuerdo que alguien me dijo, pastor, no diga eso, porque la gente va a ver que usted tiene algunas, como decir, debilidades, ¿sí? Que usted debe mostrar que siempre ha sido un hombre común.
bien plantado, ¿verdad? Que nunca ha sido como que casi nunca ha sido tentado. Entonces le digo yo a ellos, mire, si Jesús fue tentado, muchachos, si Jesús fue tentado, digo, ¿cómo no hace tentado usted? ¿Sí? Y a veces hay gente, pastores como, yo nunca jamás he hecho nada malo. Yo jamás he hecho nada. Bueno, con solo decir eso, ya mintió, ya, ¿sí? Porque más de una cosa ha hecho en su vida, ¿sí? De repente dice, yo nunca he mentido. Bueno, muchas veces como cuando estábamos pequeños, si tal vez como adulto o tal vez desde que tiene su credencial no ha hecho alguna mentira, pues digo, pero tal vez ya pequeño, más pequeño o más en su adolescencia y todo, más de una mentira dijo, sí, con las tareas. No, ¿tienes tareas? No, no tengo tareas, pues yo tenía tareas. Entonces sí mintió en alguna vez en su vida sí mintió. Y cuando ya dicen que nunca han hecho nada malo, pues ya ahí ya mintió, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, yo voy a gloriarme en eso. Sí, sí, fui débil. Y él decía, sí, yo maté a cristianos, maté a un montón de gente, los perseguía a la iglesia y a todo, ¿sí? Muchas de esas cosas las hice. A veces se sentía solo, y sí, me siento solo, y sí, nos sentimos solos a veces, pero a veces no queremos decir eso. No, yo puedo vivir solo. Sí, algunos pastores los oigo decir, no, es que se pueden ir todos, pero yo voy a seguir adelante, aunque se vaya todo el mundo, voy a seguir, ¿sí? Y cuando la gente deja de congregarse o ir ahí, entonces comienza a sufrir, ¿sí? Entonces comienza a sufrir y a quejarse de todo el mundo, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo dice, él se va a gloriar más bien en sus debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, ujú, en angustias. ¿Te has angustiado alguna vez por algo? Sí, yo sí. Me he angustiado a veces por cosas. Sí. He tenido necesidades. Sí, muchas necesidades a veces. Pero como siempre les digo a los hermanos, cuando comenzamos a estudiar segunda de Corintios, la primera, la introducción cuando hablamos ahí, ¿sabe? Y lo repito ahora, finalizando segunda de Corintios. Dios es el Dios de toda consolación. Las cosas, las necesidades, las debilidades, las afrentas, las persecuciones, todas esas cosas serán siempre temporales. Pero el consuelo de Dios siempre, siempre, siempre vendrá en medio de esas cosas para ayudarnos, fortalecernos, para guiarnos. ¿Sí? A veces nos sentimos solos, ¿sí? Pero Dios está con nosotros siempre. Eso es lo que dice Él, nunca te dejaré y nunca te desampararé. A veces no tenemos nada en nuestra cuenta, pero ¿sabe qué dice el Señor? Mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Poderoso, poderoso. En medio de nuestras debilidades, el Señor dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Nos fortalecemos en el gozo. Aleluya. En medio de las dificultades, en medio de nuestras situaciones, cuando somos débiles, entonces dice el apóstol Pablo, entonces somos fuertes. Cuando usted y yo podamos ser transparentes, honestos y humildes para reconocer, sí, que pasamos momentos difíciles, que pasamos momentos de aflicción, de angustia. Cuando reconocemos eso, entonces toda nuestra dependencia viene del Señor. Y ahí es donde somos fuertes. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Poderoso, poderoso. Y el apóstol Pablo, en medio de una situación, y eso es lo que vamos ahora, en medio de una situación, él habla de la gracia de Dios, de lo que Dios le dijo a él en medio de la situación en la que él estaba viviendo. Y él quería como aclarar eso y como dejar bien claro eso. Seguramente esos hermanos estaban viéndolo o lo que lo conocían, miraban algo en él y él decía, voy a ser muy claro con ustedes, ¿sí? Voy a ser muy claro con ustedes con respecto a este mensaje que les estoy enviando. ¿Sí? Y es un mensaje poderosísimo. Cuando comencé a escudriñarlo y a verlo, dije yo, wow, desde la perspectiva de la gracia, dije yo, poderoso,
Ojalá los creyentes fuéramos así. Ojalá los creyentes podamos entender esas verdades y caminar con fortaleza en estas verdades poderosas. Entonces el apóstol Pablo está señalando algo interesante, ¿sí? Algo interesante para nosotros. Cuando hablamos nosotros de la gracia de Dios, vemos el pensamiento de muchos creyentes, ¿sí? El pensamiento de muchos creyentes. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es como muy ambiguo o como dividido, ¿sí? La gracia de Dios, cuando se habla el término de la gracia, la palabra gracia de Dios no es algo malo. Y hay algunos creyentes que prefieren no hablar de la gracia de Dios porque entonces se confunden y dicen, no, es que la gente que dice que son salvos, siempre salvos, usan la palabra gracia para todo, ¿sí? Como una licencia para pecar, como una licencia para hacer lo malo. En realidad, en las escrituras, la palabra gracia no tiene ese sentido. La palabra gracia significa la presencia de Dios en nosotros, la influencia de Dios en nosotros, transformando nuestras vidas de tal manera que la obra de Dios en nosotros es manifiesto en nuestra vida diaria. Eso es lo que significa la palabra gracia realmente. Significa que Dios nos ha concedido algo gratuitamente y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar un mérito de obtener eso, el mérito de obtener eso. Es completamente otra cosa. No tiene nada que ver con licencia para pecar, no tiene nada que ver con licencia para hacer el mal, no tiene nada que ver con lo malo, sino de la bondad de Dios. Poderoso. Así que cuando el apóstol Pablo escribe esta parte, donde dice que la gracia, que el Señor le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. O en otras palabras, mi gracia es suficiente para ti. Poderoso. Está hablando de algo de Dios, de algo divino manifestándose en la vida de Él. Ahora, alguien dijo una vez que habló de una anécdota, ¿verdad? De una persona que hizo un viaje en un crucero y él a duras penas logró comprar su pasaje, pero con el poquito dinero que le quedó alistó unos huevos duros. No sé cuántos de ustedes cuando van de paseo llevan huevos duros, ¿sí? Huevos hervidos, ¿verdad? Los empacan, es fácil de trasladar a cualquier lado, preparan comida para ir de paseo y todo, ¿verdad? Y entonces este hombre preparó todos sus sanguchitos, sus galletitas, su huevo duro. Él alistó todo eso y para su viaje. Se monta en el crucero y ahí pasó semanas. Los cruceros duran a veces 15 días, un mes, a veces, todo depende. Pero imagínense en el viaje este hombre con su comida ahí, limitado y todo. Y finalmente, unos días después, ya cuando ya no tenía nada, le llega y le pide a un oficial del barco, miren, me pueden dar trabajo. Yo soy miembro de los pasajeros, uno de los pasajeros, pero ya no tengo comida. La comida que traje se me agotó, ¿sí? Y entonces el oficial le dice, pero usted no se ha dado cuenta que el tiquete que usted pagó incluía todos los alimentos, desayuno, almuerzo y cena y snacks. Usted puede comer todo lo que quiera todo el día hasta el día que usted llega a su destino. Él no sabía eso, no contaba con eso. Y así a veces es el pensamiento de muchos creyentes. Entran a esta gracia de Dios y andan limitados. ¿Sí? Entran en esta gracia maravillosa de Dios y andan en una vida limitada. Andan como que se le va a gastar a Dios todo. Como que Dios tiene un límite, como que Dios le escribió a los ángeles, miren, a esta persona, a Pastor Jorge Alba solo le den unas cositas, ¿verdad? Todos los diciembres bendíganlo, pero enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no le den nada, ¿sí? Y a Dianca, solo denle a Dianca en enero.
y al pastor Henry en febrero, y a Douglas en mayo, cuando cumple años. Cuando cumple años, bendíganlo a él. No, 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 señores. No, no, no. La gracia de Dios es maravillosa. Vamos a ver qué es lo que es la gracia de Dios. ¿Qué ofrece la gracia de Dios para nosotros? ¿Sí? ¿Qué hace la gracia de Dios a nuestro favor? Y muchas veces estamos como tan limitados en esta gracia, creyentes que están ahí, sus oraciones son: Diosito, por favor, porfis, porfa, porfa, eh, tenga misericordia, Señor, y porfa, Dios, ayúdame, Dios, que no me alcanza, ¿sí? No, 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 no. Pastores con una mente de limitación todo el tiempo nunca tienen. Y eso lo trasladan a los creyentes. Nunca tienen. Pastores que dicen, es que nosotros somos, dicen palabras como esas, en esta gracia, ¿verdad? En esta gracia que hemos recibido de parte de Dios, dicen, es que nosotros somos pobres. Y entonces trasladan eso mismo a su congregación. Es que somos una congregación muy pobre. Vaya, están como esta persona que se montó el crucero sin saber todos los beneficios que ha tenido, que tiene disponible. Parecen esos creyentes como imagínense, creyentes como peces en el agua, ¿sí? Y que entonces están en el agua y dicen, uy, no, 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 no tomo un poco, no tomo el agua porque en el mar, en ellos en el océano viviendo ahí y ellos con esa, ese miedo de que el agua se acabe, ¿sí? En el mar. Se imagina un tiburón nadando en el mar, un delfín nadando en el mar, una ballena nadando en el mar diciendo, wow, mejor no me muevo mucho en el agua o no paso agua por mis branquias o lo que sea, porque se va a acabar el agua. Imagínense, imagínense un pez pensando de esa manera, que mejor me quedo aquí nomás en este lugarcito porque no sé si uso mucha agua se va a acabar el agua. ¿Sí? O sea, no, 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 nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Pero hay creyentes que viven así, que viven esas limitaciones. ¿Sí? Es como alguien que está caminando al aire libre. ¿Se imagina nosotros caminando afuera en el aire libre, en el aire, y de repente es como, ay, no respiro porque el aire se puede acabar. ¿Sí? No, mejor no respiro mucho. Y estoy ahí caminando, pero sin respirar, subiendo una montaña y caminando y digo, no respiro porque nos pondríamos morados todos y nos moriríamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire está ahí en abundancia, gratuito, poderoso. No tienes por qué rogar por algo que es tuyo y está en abundancia y está para que lo disfrutemos. ¿Sí? Y hay creyentes que están aquí en esta vida viviendo su vida como creyentes, pero limitados en todo. Mire, casi todos los días hay mensajes que le llegan a uno en las redes sociales como que, como asustados. El fin del mundo es ya. ¿Sí? El fin del mundo es ya. O sea, se está acabando esta cosa y mire, y como que no respire, no se mueva, porque si usted se mueve de algo, o sea, viene el fin del mundo, viene Cristo en el rapto y usted se quedó y bueno, entonces vive una vida limitada. Hermanos nuestros creyentes que de repente es como wow, o sea, yo no puedo ni salir a pasear, no puedo ir ni siquiera al río, a la playa, a la montaña, no puedo salir porque Dios está ahí viéndome y si Dios me ve que yo estoy ocupando el tiempo para ir a pasear, ¡bah! Eso es carnal y me voy a quedar si viene Cristo en el rapto, si viene el fin del mundo y si me muero, entonces se acabó todo. Sí, me acuerdo personas que ni siquiera podían ir a andar en bicicleta. Vaya, ni siquiera podían ir a salir al parque. Gente que viven a la orilla del mar y no disfrutan el mar. Digo, no disfrutan el agua, no disfrutan las cosas que nos ha dado el Señor. Viven una vida limitada.
Y especialmente algunos que de repente se enferman y entonces es como, bueno, ni modo, esto me lo puso Dios, voy a tener que sufrírmelo. ¿Sí? No, 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 no. En otros estudios hemos hablado de que Jesús mismo, Dios en Cristo Jesús nos ha llenado de bendiciones. Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Él se hizo pecado para que tú fueses declarado justicia de Dios en él. Sus llagas, sus heridas nos han sanado, nos han provisto salud. Poderoso. Se hizo maldición para que ya no estés pensando en maldición alguna. Nos libró de la maldición de la ley. Y algunos otros todavía sujetos a esa maldición. ¿Sí? Sujetos con temor, con miedo, como que Dios está enojado con usted. Dios no está enojado con nadie. Es un Dios de amor. Así es su nombre, amor. ¿Sí? Su naturaleza es amor. Poderoso, poderoso. Él no está pensando en condenar a nadie, no está pensando en hundir a nadie en ningún mal. ¿Sí? Pero el enfoque de los creyentes es en otra cosa. Y el apóstol Pablo en este capítulo que leímos de 12 de 2 Corintios, versículo 1 al 10, está tratando de que se enfoquen en algo. ¿Sí? Como que se enfoquen en algo, que no estén viendo los lados. ¿Sí? Que el enfoque sea en la gracia de Dios. Que el enfoque esté en la suficiencia de la gracia de Dios. Pero muchos, y mientras estaba estudiando eso desde la semana pasada, estaba estudiando y repasando esto, y de repente comencé a buscar comentarios de predicadores y de todo, ¿verdad? Y adivinen qué. El enfoque de estos versículos, el enfoque de esto que estamos estudiando hoy, es en el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Y todos están especulando, todos tienen sus filosofías acerca del aguijón de Pablo, todos están enfocados, todos quieren saber cuál es el aguijón. Hermano, ¿y cuál es el aguijón? ¿Cuál era? ¿Eran los ojos? ¿Era una enfermedad que tenía en la piel? ¿Era quién sabe qué? Porque son las cosas que uno escucha, ¿verdad? Tenía un problema en la garganta, que tenía un problema en la piel, que tenía un problema en los ojos. Entonces todo el mundo enfocado en el aguijón. El aguijón, el aguijón, el aguijón de Pablo, el aguijón de Pablo. ¿Qué será el aguijón de Pablo? Pablo ni siquiera, escuchen, ni siquiera le da por interés decir qué era. Solo lo llamó un aguijón. Un aguijón en mi carne. Así lo llamó él. ¿Sí? Ni siquiera le da por mencionar qué era. ¿O ustedes creen que Pablo no sabía qué era el problema que tenía? ¿O era un problema que él no sabía qué era? ¿Sí? 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 Algunos decían que él tenía, porque era soltero, tenía una debilidad por las mujeres. Digo, todo el mundo especulando tonteras. ¿Sí? Todo el mundo especulando tonteras. Y el enfoque de los grandes, de verdad, de los predicadores, casi la mayoría de los que les leí, yo dije, pero ¿por qué se enfocan en el aguijón? En tratar de adivinar cuál era el aguijón. Si ni siquiera a Pablo le interesó en decirlo, entonces ¿por qué a nosotros nos debe interesar saberlo? ¿Sí? Si ni siquiera a Pablo le interesó, ni siquiera al apóstol Pablo le interesó decir qué era, ¿por qué nos debe interesar a nosotros saber qué era? Tiene sentido, ¿verdad? O sea, digo, si ni siquiera a él le interesó decirnos qué era, ¿por qué nos va a interesar a nosotros saber qué era? Pero el enfoque estaba en el aguijón. El otro enfoque que todos tenían ahí era que el mensajero de Satanás. ¿Qué era este mensajero? ¿Quién era el mensajero? Algunos hasta le tienen nombre al mensajero. ¿Sí? Y es una cuestión de donde del enfoque muchos de los predicadores es o el aguijón o el mensajero. El aguijón o el mensajero y el aguijón. Todos están enfocados en eso y todos quieren saber quién es este mensajero y incluso algunos se atreven a decir por qué Dios envió este mensajero. Y el apóstol Pablo no menciona nada de eso. Uh-huh. El mensajero sencillamente dice, me fue enviado un mensajero de Satanás. Escuchen,
Esto es poderoso, hermanos. Esto es poderoso. Un mensajero es sencillamente alguien que entrega un mensaje. Eso es todo lo que puede hacer. Entregar el mensaje. No le da carácter de poder al mensaje. Escuchen, esto es poderoso. El mensajero solo es alguien que entrega el mensaje. ¿Ok? Este mensajero ni siquiera le da poder al mensaje. Solo lo entrega. ¿Sí? Solo lo entrega. Es solamente un mensajero. Él nada más entrega un mensaje. Y muchas veces estos mensajes son, para ponerlo así, el mensaje que manda Satanás, que envía Satanás siempre, es un mensaje para desnaturalizar la naturaleza de Dios. Es el único mensaje que trae es para desnaturalizar la verdad de Dios. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Ese es el único. Porque, por ejemplo, digamos que el apóstol Pablo lo que tenía era un problema de salud en sus ojos. ¿Qué es ese mensaje? El mensaje es, sí, Dios nos sana. Mírate, estás enfermo. ¿Sí? Dios nos sana. Y a veces hay creyentes que se tragan ese cuento. Incluso se tragan el cuento de que Dios se los mandó. Desde el principio, el plan de Satanás es desnaturalizar la naturaleza de Dios. Desde el principio. Así que todo mensaje que envía Satanás es para hacer eso. A veces vas a tener un mensaje financiero, ¿sí? Un mensajero que viene y te dice, ajá, mira, no tienes nada. Y el mensajero está ahí y cuando ves tu cuenta dice cero, ¿sí? Y de repente es ese mensaje, el mensaje viene a tus oídos, a tu pensamiento, wow. ¿Y dónde está Dios que dice que Él es el que provee todo lo que yo necesito? ¿Dónde está Dios? Sí, entonces Dios mintió. ¿Y ustedes creen que eso no es desde el principio? Sí, es desde el principio. Desde el principio. El plan de Satanás ha sido ese, desde el principio. Dañar la naturaleza de Dios, cambiar eso. Si ustedes leen el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de este fruto, ¿saben qué pasó? Llegó un mensajero de Satanás. Él ni siquiera lo dice él personalmente, manda un mensajero. ¿Sí? Sí, ni siquiera se atreve a decirlo él mismo, manda un mensajero. Y entonces llega un mensajero y le dice a Eva, mira, entonces Dios te dice que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Vea lo que estás engañando. Y le dice, no, Dios dice que podemos comer de todo, menos de ese. ¿Y qué dice el mensajero de Satanás? No, eso no va a pasar, no va a pasar nada. ¿Sí? O sea, poniendo a Dios como mentiroso. Y eso ha pasado por muchos creyentes. ¿Sí? Vemos estas cosas y pensamos, bueno, entonces Dios no es como dice ser. Y a veces nos convertimos, escuchen, algunos creyentes se convierten en comensajeros de Satanás. Hace unos años nos hicieron echados de una iglesia a la que fuimos nos habían invitado primero, nos habían invitado para compartir sobre el discipulado en una congregación. Y mientras estábamos compartiendo de estas verdades poderosas, una verdad poderosa que compartimos es que de Dios no proviene nada malo. ¿Sí? De Dios no proviene nada malo. Él dice que de él vienen las cosas buenas, pero dice que el ladrón viene para robar, hurtar y destruir. ¿Sí? Entonces, todo lo malo viene del diablo, todo lo bueno viene de Dios. Ahora, vamos a ver, cuando nosotros dijimos eso y compartimos que Dios es que provee la salud y provee todas las cosas que nosotros necesitamos,
eh, hubo como un murmullo entre los hermanos. Entonces yo dije, ¿alguien tiene algo que decir? Y entonces alguien levantó la mano, una hermana levantó la mano. Es que, pastor, um, nosotros pues nos congregamos acá y el testimonio del pastor y la pastora es que Dios le puso un cáncer al pastor para que él se arrepintiera y se convirtiera en pastor, ¿sí? No era pastor, pero entonces Dios le dio un cáncer para que él se arrepintiera y se convirtiera en pastor ahora. Entonces, pero de acuerdo, él dice, pero de acuerdo a lo que usted dice, eso no puede haber sido Dios quien puso un cáncer en la persona. Le digo, absolutamente, Dios no hace eso. Porque sería algo ilógico que Dios, o sea, sería algo, bueno, algo ilógico que Dios le ponga a usted una enfermedad para que usted se vuelva un seguidor de él. O sea, si nosotros tenemos hijos, por ejemplo, nosotros tenemos un hijo, ¿usted le haría daño a su hijo? ¿Le pondría usted cáncer a su hijo para que su hijo se haga seguidor suyo o seguidor de Dios o que o sea obediente a usted? No, no haríamos eso. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios haría esas cosas? ¿Por qué tenemos un pensamiento mal de Dios? Si las escrituras dice, Jesús mismo hablando, dice, ¿quién de ustedes siendo padres y su hijo le pide pan, ustedes le van a dar una piedra? O si su hijo le pide carne, un pescado, usted le va a dar una serpiente. Digo, y Jesús dice, si ustedes siendo hombres terrenales y malos, saben dar buenas cosas a sus hijos cuando lo piden, ¿cuánto más Dios? Entonces, ¿por qué tenemos ese pensamiento? Si no tenemos ese pensamiento acerca de nosotros como humanos, ¿por qué tenemos un pensamiento tan malévolo acerca de Dios? ¿Sí? ¿Por qué tenemos un pensamiento tan raro acerca de Dios? Como que Dios fuera una persona inestable emocionalmente o loco. ¿Por qué pensamos eso? Y muchos creyentes se vuelven en mensajeros de Satanás al igual y reproduciendo esos mensajes a las personas, haciendo creer como que Dios tiene problemas, ¿sí? Como que Dios necesita que la gente lo alabe, como que él se siente mal porque nadie le canta, porque él se siente mal si nadie va a las reuniones, si nadie da una ofrenda, o sea, se siente ofendido Dios. Dios no se ofende de nada. Imagínense que Jesús mismo dijo, mire, aún si ustedes callan a las personas, ¿se acuerdan cuando él venía hacia Jerusalén, en esa entrada a Jerusalén y la gente cantaba y todo, y los fariseos y todo el mundo quería callarlos? Jesús dijo, mire, no se preocupen, porque aún las piedras, Dios puede hacer que las piedras canten. O sea, no es ningún problema. A él no lo desmotiva nada. ¿Sí? Dios no tiene problemas psicológicos ni psiquiátricos. O sea, Dios es un Dios verdadero, un Dios lleno de amor, de misericordia. No tiene que estar, Él no sufre por esas cosas. Pero a veces nosotros estamos enfocados en esas cosas, en el mensaje que nos está mandando Satanás. No sabe que ese mensaje es un mensaje para desnaturalizar la naturaleza de Dios. Eso es todo. Él quiere hacer ver a Dios mal. Y el apóstol Pablo entendió eso. Por eso es que el apóstol Pablo ni siquiera tiene interés en decir nada con respecto a qué aguijón ni qué nada. O sea, el enfoque del apóstol Pablo es algo muy interesante. Él, en lugar de enfocarse en el mensajero o en el mensaje o en el aguijón, el enfoque de él es en la gracia de Dios. Escuchen esto. Satanás envía un mensajero, pero ¿sabe? Dios mismo le da un mensaje al apóstol Pablo, poderoso. Dios mismo. O sea, en este caso, el mensajero viene y le dice algo al apóstol Pablo, pero la respuesta viene directamente de Dios al apóstol Pablo. ¿A quién le vas a poner atención? ¿Al mensajero de Satanás
o a lo que Dios te dice. Y cuando Dios le dice a Pablo, le da la respuesta. ¿Sabe qué le dice en su respuesta? Mi gracia es suficiente. Poderoso. Mi gracia es suficiente. Con mi gracia tienes todo lo que necesitas. Apóyese en mi gracia. La gracia de Dios es más que suficiente. Es más que suficiente. Es Dios mismo que le está diciendo esto al apóstol Pablo. Dios mismo le está dando una respuesta al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le pidió a Dios, Dios, quítame esta cosa. No soporto más esta cosa. Esta cosa me atormenta, esta cosa me aflige, me angustia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia es suficiente, papito. O sea, en otras palabras, mi gracia es superior a cualquier cosa que estés pasando en tu vida. Y es el mensaje que el apóstol Pablo quiere llegar a los creyentes. Cuando estés en medio de dificultades, en medio de problemas, esas cosas sencillamente son mensajes de Satanás diciéndote, mira, Dios no es lo que dice ser. Como decía el hermano David Wilkerson, lo más triste que él ha vivido en su vida como pastor es ver creyentes que viven una vida cristiana sin Cristo. Es lo más terrible. Lo más terrible, dice, que él ha vivido es ver creyentes viviendo una vida cristiana sin Cristo. Viviendo no apoyados en la gracia. Viviendo una vida con sus propios pensamientos, encerrados en sus propios pensamientos. Vamos a Santiago. Vamos a Santiago, libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 17. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino, y aquí viene la responsabilidad de los creyentes, de cada uno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. En otras palabras, no se equivoquen. No se equivoquen. No le echen la culpa al que no tiene ninguna culpa, ¿sí? No le echen la culpa a alguien más. No le echen la culpa a Dios, ¿sí? No se equivoquen. La responsabilidad recae sobre usted. ¿A qué va a creer? ¿Le va a creer a Dios o le va a creer al mensajero de Satanás? Y todavía Santiago habla de algo más interesante. Habla de las concupiscencias de uno mismo. ¿Sí? De las cosas que vienen de uno mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que te lleva a eso, a tus acciones? ¿Qué es lo que te lleva? Es que decía un hermano, le pregunta un hermano a un pastor y le dice, pastor, es que si Dios sabe que yo voy a adulterar, ¿por qué no me quita todo? O sea, ¿por qué no me aparta del adulterio? Si Dios sabe que yo voy a robar, ¿por qué no me aparta de eso? Si Dios sabe que yo voy a hacer algo malo, ¿por qué no me aparta de eso? Momentito. Dios ya te libró del pecado. En la cruz del Calvario, Jesús cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sí? El pecado de todos nosotros. Pero nosotros, dice que primero nosotros creemos que Dios nos está poniendo una tentación, una prueba. ¿Sí? Una prueba al frente, a ver si caemos, a ver si nos pasa algo, a ver si nos metemos en las cosas del diablo, ¿verdad? O sea, como que Dios anda de fiesta en fiesta buscando, mira, aquí voy a poner una
hacer una fiesta, porque yo sé que a Douglas le encantan estas cosas, entonces, vaya, vamos, ahí, para que vaya y caiga, y a ver si cae, a ver si cae. No, no, no. Dice, Dios no está en esas cosas, sino que cada uno es tentado. ¿Y tentado en qué? ¿Tentado en qué es tentado uno? En los deseos de los ojos, en los deseos de la carne. Ahí somos tentados, eso es lo que dice Gálatas, ¿sí? Gálatas dice que nosotros no debemos de alimentar eso. Los deseos de la carne no hay que alimentarlos. Y muchos creyentes están todo el día alimentando esa cosa, todo el día alimentándose de eso. A veces cuando veo creyentes leyendo cada tontera, cada cosa, incluso pastores que me envían mensajes, ahorita todo el enfoque, por ejemplo, ahorita todo el enfoque está en la pandemia. Todo el enfoque está en eso. Todo. Lo que tiene que ver con el virus, lo que tiene que ver con las restricciones, lo que tiene que ver con la vacuna. O sea, digo, todo el enfoque y la predicación de estos creyentes es en eso. ¿Por qué? Porque eso es de lo que se pasan todo el día leyendo. Pasan todo el día entero investigando y leyendo eso. Mire, ojalá así hicieran con las escrituras. Y algunos me dicen, no, hermano, yo leo la Biblia todos los días. Yo la leo todos los días. Sí, la puedes leer todos los días. Pero si no la lees correctamente y si no la escudriñas correctamente, de nada te va a servir. Y puedes tener 10,000 Biblias, todas las traducciones que te da la gana. Pero si no la lees correctamente y no tienes entendimiento de la gracia de Dios, de nada te sirve. Yo sé que las escrituras no la tenían también, las escrituras no la tenían, la misma que tú tienes, no la tenían los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los tenían. Estaba a la disposición de ellos. Incluso habían algunos predicadores, algunos de los saduceos que dicen las escrituras, que ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. Aún cuando las escrituras y los profetas hablaban de la resurrección de Cristo Jesús. Ni siquiera creían en eso. Imagínense. ¿Y ustedes creen que no hay pastores actualmente que predican dizque el evangelio, dizque predicadores del evangelio y no creen la mayor parte o las cosas esenciales de las escrituras? Estábamos haciendo evangelización una vez y de repente estamos hablando de esas cosas y un estudiante le dice a una persona que está evangelizando, ¿usted cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? Sí, claro, sí, claro, yo creo. ¿Usted cree que Jesús murió por nuestros pecados? Ah, sí, definitivamente, claro. ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz cargando el pecado de toda la humanidad? Sí, yo creo eso. ¿Y que Cristo Jesús al tercer día resucitó? Ah, no, yo no creo eso. No puedo creer en la... Bueno, no importa, le dice el evangelizador. No importa, no importa, está bien. Pero haga esta oración conmigo, dice. Y entonces llega el maestro y le dice, no, un momentito. Sin la resurrección de Jesús, usted no tiene nada, papito. Si no cree en la resurrección de Jesús, no hay nada. Así dice el apóstol Pablo. Si Cristo Jesús no resucita, si Cristo Jesús no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Sí? Así que la resurrección sí es importante, pero hay algunos predicadores que andan por ahí que no creen en muchas de las cosas que se dicen ahí. A veces las hablan, pero no las creen. Las hablan, pero las pasan por alto. Sí, señores. Y entonces dice Santiago, sigue diciendo, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Así que si usted va a asegurarse que Dios, cuando Él dice que de Él, todo lo bueno viene de Él no va a cambiar eso. Dios es bueno
siempre bueno. Él no va a tener ningún pensamiento malo de repente. Ay, es que el hermano hizo tal cosa. Entonces, sí, Dios ya cambió de opinión. No, señores. Dios no tiene sombra de variación. Él no varía en lo que Él es. Con razón las escrituras dicen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Incluso en Malaquías dice, yo no cambio. Yo no cambio, yo no varío en esas cosas. Yo sigo siendo el mismo. Así que es muy extraño que algunos hermanos, algunos predicadores, algunos pastores, de repente es como que algunos piensan que Dios es bueno, otros piensan que Dios es más o menos. Sí, es más o menos bueno. ¿Sí? No, Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Nada malo viene de Dios. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos enfermedades, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos necesidades, nada de eso proviene de Dios. De Dios siempre viene lo malo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Poderoso, poderoso, poderoso. Dios está lleno de cosas buenas y maravillosas. Dios ha provisto todas cosas maravillosas y buenas para nosotros. ¿Sí? El deseo de Dios es que nosotros ahora renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra manera de pensar hacia Dios. Porque pareciera como que no hay esa renovación. Pareciera que todos tienen pensamientos diferentes. ¿Sí? Todos tienen pensamientos diferentes, como que Dios piensa de una manera y después piensa de la otra. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vea lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga, de la misma manera. Algunos parecen haber sido engañados, igual como la serpiente. Vino con un mensaje. La serpiente, el mensajero de Satanás, viene con esos mensajitos. Usted tiene dos opciones: creerlo o rechazarlo. ¿Sí? Y algunos parecen creerlo. ¿Sí? Muchos creyentes parecen haber sido engañados en sus sentidos. Por eso Dios dice, no, un momentito. El apóstol Pablo dice, renueven su mente, renueven su manera de pensar. Cuando yo entendí estas verdades tan poderosas y entendí que Dios es verdad y Satanás es engaño y mentira, ¿qué dicen las escrituras? Satanás es el padre de toda mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Sí? Es el padre de toda mentira. Él ha engañado desde el principio. Pero Dios es el Dios de toda verdad. Aleluya. El padre de toda consolación. No es alguien que está engañando. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En él no hay engaño. En él no hay engaño, pero Satanás dice que es el papá de toda mentira, es engañador desde el principio. Y algunos creyentes parecen haberle creído. Imagínense, creyentes que ahora creen que las cosas materiales, en eso consiste la vida ministerial, en eso consiste su vida en las cosas materiales. Cuando las escrituras dicen que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Así que reproducen esa mentira, algunos pastores, algunos creyentes reproducen eso. Es que hermano, yo no tengo nada. Es que la pobreza, miren, estoy pobre, no tengo nada. No. Nosotros no somos pobres. Hemos sido enriquecidos por todo, por la pobreza de Cristo Jesús. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Tú eres una persona rica en Él. Eres una persona rica en Él. ¿Podrás tener necesidades? Sí. ¿Podrás tener momentos difíciles? Sí. Pero eres rico. Siempre cuando me preguntan a mí,
Pastor, usted tiene ahí plata, sí, yo soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo y todo lo de él es mío, pero no lo tengo en el banco en efectivo ahorita, pero lo tengo. Soy dueño de todo. Así que siempre que me preguntan algo, le digo, sí, yo soy dueño de todo, siempre tengo, porque mi Dios suple todo lo que yo necesito, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Pero a veces no lo tengo en efectivo todavía, manifestado ahí en efectivo, pero sí tengo. También usted tiene. También usted tiene todo lo que necesita, está ahí. No se deje engañar por el diablo diciendo que usted no tiene nada. La voluntad de Dios es siempre buena. La voluntad de Dios es que usted tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abunde para toda buena obra. Entonces, esta gracia, vamos a enfocarnos en la gracia de Dios, ¿sí? En la gracia de Dios. Olvídese, no vuelva a hacer esta pregunta nunca más. ¿Quién era el mensajero Satanás? No vuelva a hacer esta pregunta nunca más. ¿Cuál era el aguijón en la carne de Pablo? Eso no le sirve a usted. Lo que le sirve a usted es lo que Dios le dijo a Pablo que le servía a él. Dios le dijo al apóstol Pablo, esto es lo que te sirve a ti, la gracia. Entonces, la gracia, ¿qué es lo que hace? La gracia afirma a los creyentes. Romanos capítulo 5, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la cual estamos firmes. Poderoso, poderoso. Su vida está afirmado no en los logros que usted tenga, no en el esfuerzo que usted haga. Poderoso, poderoso. En la gracia de Dios es que nos afirmamos. La gracia de Dios es inagotable. Es inagotable. Primera, Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14 y 16. Juan 1, 14 y 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, todos tomamos de él. Gracia sobre gracia. Poderoso, es inagotable, es gracia sobre gracia sobre gracia. Nunca se acaba esa gracia de Dios. Algunos creyentes tienen el pensamiento como que de repente la gracia se puede agotar. No, señores, esta gracia es inagotable. La gracia de Dios es inagotable. Es gracia sobre gracia. Y de la plenitud de Cristo es la que tomamos todos nosotros. Poderoso. Tú te alimentas de esta gracia. ¿Sí? Él provee esta gracia. No es algo que tú produzcas. Él es quien produce esta gracia sobre nosotros. Aleluya. Poderoso. De Él comemos. De Él nos alimentamos. Poderoso. Es inagotable. No hay pecado. No hay cosa que nos pueda separar de Él. Del amor de Dios. No hay nada que nos pueda separar de su amor. De esta gracia recibimos porque es inagotable. La gracia de Dios es sobreabundante y multiforme. La gracia de Dios se manifiesta en cualquier situación en tu vida, en cualquiera. No importa la situación que estás pasando. Al igual que el apóstol Pablo.
cualquier situación que estaba pasando, no hay problema. La gracia de Dios lo cubre. La gracia de Dios es suficiente. En debilidades, tus debilidades, la gracia de Dios es suficiente. En tus necesidades, la gracia de Dios es suficiente. En tus aflicciones y angustias, la gracia de Dios es suficiente. Aleluya. Aleluya. Apóyate en la gracia de Dios. Es más que suficiente, es inagotable, es sobreabundante y multiforme. Se presenta para todas tus necesidades. Cubre todo lo que necesitas. Y la gracia de Dios, aleluya, es la que también nos enseña a vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Vayan conmigo al libro de Tito, a la epístola de Tito, a la carta a Tito del apóstol Pablo que le escribe. Y le dice algo muy interesante, capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por eso dice las escrituras, que por gracia somos salvos. Y esta gracia se ha manifestado, le dice el apóstol Pablo a Tito, para salvación a todos los hombres. Aleluya. A todos. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es triste ver cuando algunos predicadores piensan que la gracia solo se limita a ciertas personas. Como decir, casi que la gracia solo se manifiesta para los buenos. Como que la gracia de Dios solo se manifiesta a los que llegan a la congregación, o los que llegan los domingos al culto, o a los que oran, o a los que leen la Biblia. No, no, no. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser bueno, no tienes que ser nada. Y conste, cuando digo no tienes que ser buenos, porque algunas personas que dicen, es que tengo que ser bueno primero para que Dios me bendiga. No, no, no. Dios ya te bendijo. Dios ya te bendijo. Dios ya proveyó la salvación para ti. Aún siendo malos. Dice las escrituras, con justa razón, que Él nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. Así que la pregunta es, ¿tú tienes que ser perfecto? ¿Tú tienes que ser requete bueno? ¿Tienes que no tener nada malo para que recibir la salvación, para alcanzar la salvación? No. Así como eres. La salvación está provista por la gracia de Dios. Aleluya. Enseñándonos, versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y eso implica a todos, implica a los que han nacido de nuevo y a los que no han nacido de nuevo. Porque hay algunos hermanos nacidos de nuevo que todavía practican la impiedad y todavía practican los malos deseos, los deseos mundanos. Sí, señora. Se van a sorprender. Hay hombres que uno se queda sorprendido de las acciones que hacen. Y se dicen ser creyentes. Roban, mienten, adulteran, fornican. ¿Sí? Digo, así que la gracia enseña a nosotros a dejar esas cosas, a renunciar a esas cosas, a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este tiempo una vida justa, sobria y piadosa. Eso es lo que nos enseña la gracia. La gracia no nos enseña otra cosa más que eso. Algunos creyentes, entonces, cuando hablan de la palabra gracia, como dije al principio, piensan de la gracia como una licencia para pecar, cuando se habla de eso, o una licencia para hacer lo malo. No, 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 no. El apóstol Pablo dice que esta gracia, así como es inagotable, así como afirma a los creyentes, es sobreabundante y multiforme, también nos enseña a vivir en este mundo de una manera justa, sobria y piadosamente. Apartado del mal. Eso es lo que nos enseña la gracia. Y la gracia es suficiente para eso. Por eso es que Dios le dijo al apóstol Pablo, es suficiente. Todo lo que necesitas está ahí en la gracia. La provisión de Dios para el ser humano a través de la gracia es más que abundante, sobreabundante, inagotable.
poderoso para nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo con los creyentes de Corintios les dice, hey, ¿saben qué? En esto es que tenemos que enfocarnos. En esto, en la gracia, enfóquese en la gracia de Dios, enfóquese en la verdad de Dios, enfóquese en esto. Esto es lo que verdaderamente los va a bendecir. Esto es lo que verdaderamente les va a ayudar. Y finalmente, capítulo 13, versículo 14, dice el apóstol Pablo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Y cómo se termina? Maravilloso. Termina diciendo la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Poderoso, poderoso. Ya no nos enfocamos en nada más que no sea la gracia de Dios sobre nosotros. De así vivimos. Ahora, vivimos una vida basada en la gracia de Dios, no en nuestros esfuerzos, no en nuestros logros personales, ni siquiera en nuestras debilidades, ni en nuestras angustias, ni en nuestros problemas. No, nuestro enfoque está en la gracia de Dios, que está sobre nosotros, por nosotros y para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Amén. Y con eso terminamos. Segunda de Corintios. Todavía hay mucho más que hablar de Corintios, pero queríamos tocar estas cosas para que usted sea edificado y para que usted pueda caminar derecho, que usted no sea arrastrado por ningún viento de doctrina cuando le lleguen a hablar a usted y decirle, es que el diablo anda detrás suyo y el diablo tiene poder para dañarlo a usted y el diablo y el diablo y el diablo. Mire, para Dios no hay ningún problema, ¿sí? Cualquier cosa Dios proveyó para cubrir eso. Y es su gracia. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. No hay otro mensaje más poderoso que el de la gracia de Dios sobre nosotros. Poderoso, poderoso. Comentarios. Estamos listos para escuchar sus comentarios sobre lo que hemos compartido el día de hoy. Así que si tienen algún comentario, nada más los que están viéndonos por Facebook Live pueden dejar su comentario ahí. Y también los que van a verlo por YouTube, dejen sus comentarios y quisiéramos responderle a esos, sus pensamientos y todo, ¿verdad? Sus inquietudes. También nos los escribe por ahí y esperamos tener una respuesta para ustedes. Pastor Jorge, todo suyo. Buenos días, Douglas. ¿Cómo Buenos está? días, hermano. Henry, Bianca, ¿cómo están? Bueno, un saludo para todos. Sí, señor. Sí, pues muchas gracias, Douglas, nuevamente por compartir. Sí, hubo una cosa y una idea que me quedó sonando bastante Sí. acerca del mensajero de Satanás Ajá. y en general todo ese pasaje. O sea, es porque, claro, uno le da muchas vueltas. Hemos recibido mucha información respecto a lo que parece decir los versículos. Y entonces yo estaba pensando que uno podría tener realmente como una explicación alterna sobre el mensajero de Satanás, Ujú. pues que ya no es como lo tradicional. Y lo que me hace pensar con respecto a lo que Douglas decía, de que era como el adversario diciéndole algo a Pablo Ujú. respecto a sí mismo para distorsionar su imagen. Sí. Y yo creo que también se puede tratar de lo mismo que le pudo pasar a Juan el Bautista. Ujú. Recordemos que al principio Juan el Bautista sabía a ciencia cierta que Jesús era el Mesías y Sí. después cuando estaba en prisión empezó a dudarlo, ¿no? Entonces mandó a unos de sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar otro? Ujú. Yo pienso que posiblemente a Pablo le pudo llegar a pasar lo mismo y por eso es que uno lee en Gálatas que él decide ir a Jerusalén a consultar después de 14 años, Sí. a ver si lo que predica sí es o no es. Y yo creo que pudo ser eso, el adversario tratando de demeritar la revelación que tenía de parte del Señor, Sí. de la gracia, exactamente.
Y seguramente Pablo podía pensar un poco, ¿será que entendí mal? ¿Será que no comprendí bien el mensaje? ¿Será que me hace falta algo? Creo que por ese lado puede estar también una explicación del aguijón en la carne de Pablo. Y yo creo que nos va a pasar a todos. Si uno lo ve en ese contexto, entonces uno también como creyente puede recibir una revelación muy clara de parte de Dios y con el tiempo uno se puede extraviar un poquito. Sí, Uno puede decir, tal vez creí en algo que no era, tal vez es otra cosa. Y yo creo que la frase de Pablo es bien interesante porque si nos alienta a perseverar en la gracia a pesar de las dificultades, creo que ahí estaría la solución. Que cuando uno se siente débil, extraviado, perdido, entonces uno vuelve otra vez a la gracia para anclarse, para cimentarse y para no dejarse arrastrar. Porque creo que va a pasar, ¿cierto? Si a uno no le pasó, entonces le puede pasar en el futuro que ujú, en medio de tantas cosas uno dice, quizá, quizá me hace falta algo, quizá necesito alguna otra cosa, las fiestas judías, necesito algo y tal vez no necesitas nada, necesitas es la gracia. sí, Ese es un punto bien interesante para pensarlo. Y sí, lo otro que se me ocurre del mensajero de Satanás, pues uno entiende que uno tiene autoridad sobre el adversario, sobre los demonios, los espíritus, y uno dice, pero ¿por qué Pablo no utilizó su autoridad aquí para reprender eso, echarlo fuera y que no lo fastidiara más? sí, Ahí nos queda una pregunta, o sea, ¿cierto? sí, claro, Nos claro. queda una pregunta por resolver, ¿sí? Sí, sí, No sé la respuesta en este momento, pero ahí queda el cuestionamiento para hacernos. Y otra vez lo mismo, o sea, la gracia nos tiene que ser suficiente porque nos permite superar esa dificultad que tenía Pablo y que podemos llegar a tener nosotros. sí, sí. Sí, pues muy interesante lo que compartió Douglas, muchas gracias. Sí, sí, Jorge, y fíjate que, digamos, mientras estaba estudiando todo esto, yo me puse realmente a pensar, ¿verdad? Todas estas cosas y traté de hacerlo como si lo más, mm, voy a decirlo así, lo más humano posible, ¿verdad? O sea, ok, ok. ¿Por qué cosas atravesamos, ¿verdad? Los creyentes. Y como yo les dije al principio, en el caso de repente muchas veces de repente tenemos muchas situaciones que vivimos y para colmo todavía escuchamos em, una reproducción de este mensaje, ¿sí? O sea, esas reproducciones que cuando venimos creciendo, escuchamos estos mensajes de los que eran mayores que nosotros, ¿sí? Y miramos a personas en esas dudas igual. Y entonces con un temor como, vamos a decirlo así, como un temor al mensajero, ¿verdad? Como un miedo a ¿verdad? Como que el mensajero es ¿verdad? Como que tiene algún poder. Por eso yo les decía al principio, el mensajero solo entrega un mensaje. Él no tiene poder, él no tiene la capacidad de darle poder al mensaje, ¿sí? Es un mensajero, es nada más alguien que viene y entrega algo. Pero lo maravilloso es que el mensajero de Dios es el mismo, ¿sí? Es Cristo. El mensaje y el mensajero es el mismo. Y Él es quien le da poder al mensaje, porque el mensaje es el mismo. Así que le da poder al mensaje. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A alguien que no tiene poder de nada o a alguien que sí tiene poder y le da poder a su mensaje? Y esa es la cuestión. A veces estamos como más atentos al mensajero y todo. Y bueno, cuando vos decís, bueno, ¿por qué no usa la autoridad? Mira, yo me quedé, pero el apóstol Pablo podía haber hecho eso. Pero me pareció interesante también que el apóstol Pablo, al principio de este capítulo, dice, no me voy a gloriar en estas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hace su, vamos a decir, el shift, ¿cómo se dice shift en español? El cambio, digamos, ¿verdad? El, el, el cambio de esta
situación que estaba viviendo, él hace el cambio a lo que verdaderamente tiene valor, y es Dios. Entonces le dice, yo le pedí a él, quítame esto. Y dice, 3 veces se lo pedí. Pero la respuesta de Dios fue, mi gracia es suficiente. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado con algunos creyentes, por ejemplo, algunos creyentes que, vamos a ver, no hacen uso de su autoridad, de la autoridad divina que está en ellos para situaciones a las que están viviendo, sino que ponen vamos a ver, su fuerza en sí mismos o confianza en sí mismos. No sé si me explico. Que yo he escuchado creyentes que es como, es que yo tengo autoridad y se pelean con el diablo y yo declaro, pero, aunque digan todas las palabras que parecieran correctas, la fuerza, la fe está en ellos mismos. No sé si me explico. Que de repente es como, dicen todas las cosas buenas que tienen que decir, pero es en sí mismos, en lo que yo. No es lo que tú, es lo que Cristo proveyó para ti. Esa autoridad es la autoridad que Cristo nos cedió a nosotros, nos ha concedido estas cosas. Cuando dice, en Cristo estáis completos, es en Él que estamos completos, pero algunos creyentes piensan que están completos hasta que tienen todas las cosas materiales. ¿Sí? ¿Han visto eso? Que de repente es, o sea, en Cristo estoy completo, pero solamente porque tienen cosas materiales. Pero si no tuvieran las cosas materiales, entonces están sufriendo. ¿Sí? Están ahí quejándose. No tengo esto, no tengo aquello, pero apenas tienen esas cosas, ahora sí estoy completo. Aleluya. En Cristo estoy completo porque tengo mi casa, mi carro, mi edificio, mis sillas, mi equipo de sonido, tengo todo. No. Entonces me pareció, Jorge, en este sentido, en la que el apóstol Pablo, digamos, no, no se jacta de su, como decir, naturaleza, de lo que les concedido. No sé si me explico, que él no se jacta en eso, sino que él vuelve a Dios y pone la mirada en Dios. Y es como, Dios, ¿me es posible quitar esta cosa? Y Dios, la lección más maravillosa que yo veo ahí es cuando Dios le dice, mi gracia es suficiente, mi gracia es superior a todas esas cosas. Es mi gracia. Y yo te he provisto la gracia con todo eso. Ahora nosotros, yo sí, por ejemplo, cuando estoy en una necesidad, ¿sabe qué hago? Recurro a Dios. Y siempre digo, las primeras palabras que me salen cuando a veces veo mis cuentas o veo que hay unas limitaciones, algo, ¿sabe qué hago? Mi Dios, pues suplirá todo lo que me falta. Aleluya. Y no ando ahí diciendo, bueno, en el nombre de Jesús, yo decreto y yo declaro mis cuentas llenas. No, siempre digo, mi Dios, pues suplirá. O sea, vuelvo a Dios. Y ya, honestamente, cuando aprendí eso el apóstol Pablo, ya ni digo que mis cuentas estén llenas y rebosando hasta que sobreabunde. No. Digo, mi Dios pues suplirá todo lo que necesito. Tu gracia es suficiente para mí, Señor. Tu gracia es suficiente y me apoyo en tu gracia porque tu gracia es la que me mantiene firme y tu gracia es tan multiforme que va a manifestarse de diferentes maneras, ¿sí? Y de repente alguien me llama y de repente alguien dice, mira, quiero bendecirte, Douglas. Sentí de parte del Señor mandarte esto. Y yo me sorprendo y wow, qué manifestación de la gracia de Dios. Y yo les aseguro, tal vez nosotros solo leemos una parte de la carta o leemos la carta, ¿verdad? Del apóstol Pablo a Corintios y esos versículos que están ahí. Pero nadie, o sea, es especular como que Pablo pasó toda su vida enfermo. Algunos especulan que murió enfermo, que murió con el aguijón, ¿sí? No hay nada que diga eso en las escrituras, ¿sí? Podemos pensar que la multiforme gracia de Dios aparece manifestada en algún momento y lo libra de ese aguijón. ¿Cuál es el problema? No sería nada fuera de lo común, ¿sí? Sino que más bien es muy común que esa multiforme gracia de Dios se manifieste de alguna manera, ¿sí? Para cubrir cualquier situación en la que estamos viviendo. Gracias, Jorge. ¿Algo más ibas a comentar? Vi que levantaste la mano. Algo.
Bueno, pues me parece que ahí es interesante lo que dice Douglas acerca de la enfermedad y la gente que opina que permaneció él enfermo. Pues podríamos descartar eso porque ahí mismo dice que para que el poder repose sobre mí, ¿no? El poder de Cristo, o sea, si el poder de Cristo está reposando sobre ti, pues definitivamente no va a existir una enfermedad como tal. Por ahí Sí, dice la unción puso el yugo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no era una enfermedad, era otra cosa, era una situación distinta a la enfermedad. sí. Sí, señor. Y cuando nos Sí. apoyamos, como decimos, nos afirmamos en esta gracia, yo, yo puedo percibir, digamos, yo he pasado por, pues, momentos difíciles de mi salud. Yo antes tenía problemas, no, o sea, estomacales terribles. Yo padecía mucho, pregunté a mi esposa, a veces, después incluso de predicar el domingo, yo pasaba casi 3 días en cama. ¿Sí? Y yo escuchaba, y yo me sentía, escuchaba a los predicadores decir, es que la unción, uf, uno sale de uno, y uno está ungido en el momento que predica, que termina agotado y toda la cuestión, y yo tremendo, mire, estaba tan ungido que me mandó a la cama 3 días. Y entonces, ¿sí? Yo pensaba que estaba súper ungidísimo, porque me mandaba a la cama y era un problema que yo tenía, y era como esa cosa, y yo decía, ay, Señor, quítame esta cosa ya. Después de 2 días ya no quería más esa unción, ¿verdad? Ya quería que me quitara esa cosa. Y así pasé años, años y años. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes que tomes un poco de vino? Pero por otro lado, yo decía, ¿cómo que bárbaro? El apóstol Pablo le dice que vaya a tragar ahí vino. Digo, no, no, no. O sea, yo no. Y pasa que el vino no me gusta mucho el sabor, ¿verdad? Yo soy muy delicado en mis paladares, así que vino no me pasa, ¿verdad? A menos que sea algo dulce, ¿verdad? Tiene que ser algo dulce. Pero bueno, esa es otra cosa. Y yo decía, ¿sabe qué? Hasta que encontré cuál era el problema. ¿Sabe qué era el problema? El problema era que yo me o- ocupaba y me preocupaba en demasía en que yo entregara un mensaje correcto a las personas. Entonces me preocupaba y decía, ¿habrán entendido? Y yo me preocupaba en que todo fuera tan perfecto. Ustedes me han escuchado por años y por lo menos no, yo sí les garantizo, no soy un buen predicador. O sea, homilética y esas cosas no pasan por mí. yo, paso por encima, yo ni, sí, cualquiera diría, qué chavalo más malo, no es nada homilético, ¿verdad? No, no, pues lo siento, así, yo me he liberado de verdad de esa preocupación que tenía una preocupación terrible y me enfermaba por eso. Ahora me apoyo en la gracia de Dios. Yo digo, Señor, tu gracia, y por, por, por muy torpe que yo sea en estas cosas, yo me apoyo en tu gracia, que el mensaje va a llegar a la gente correctamente. Pastor Henry, bienvenido desde allá de Limón. Aquí Gusto, Limón. Gracias, Douglas. pastor. Saludos, Jorge. Saludos a la hermana Bianca, al pastor Freddy también, que por ahí nos Sí, acompañan. Y qué interesante este tema, ¿no? Porque es un tema, a mí me apasiona mucho ese tema, porque cuando hablabas de que Pablo entendía que su enfoque no estaba en su aguijón, en su debilidad, sino que el enfoque debería estar en la gracia. Yo me hice una pregunta o me hice dos preguntas. ujú, ¿Qué ocurre cuando una persona se desenfoca de la gracia? Ya la gracia deja de ser su enfoque. ¿Qué ocurre? Pues desde luego se va a enfocar en otras cosas. sí, sí, Su enfoque estará puesto en otras cosas. Y es ahí donde la persona pierde esa capacidad que Dios ofrece al hombre en su gracia. sí, ¿Por qué? Porque vos dijiste en la introducción algunas cositas interesantes acerca de la gracia, pero
yo entiendo también que la gracia no es una doctrina, sino que la gracia es la impartición de la misma vida de Dios hacia el hombre. Sí, Señor. Y esa gracia es la que nos capacita, nos habilita. Y cuando hay un desenfoque de esa gracia en nosotros, pues nos vamos a enfocar en otras cosas. Sí. Y cuando nos enfocamos en otras cosas, estamos mal apuntados. Cuando nos apuntamos en otras cosas, estamos diciendo, Señor, lo que tú me ofreciste no es suficiente, no es necesario, Sí. no funciona. Sí. Entonces voy a recurrir a. Sí. Entonces, la otra pregunta surge de esto. Cuando la gracia de Dios ya no es suficiente en nosotros, es cuando nosotros procuramos con nuestro esfuerzo, con nuestro desempeño, llenar o hacer aquello que la gracia supuestamente dejó de hacer en nosotros. Sí, Señor. Por eso la gracia, por eso vamos a ver, para el religioso, la gracia no es suficiente. Ajá. No le alcanza. Sí. Hay que hacer algo. El religioso siempre va a hacer algo. Le va a meter ayuno, le va a meter oración, le va a meter vigilia, le va a meter mucha lectura bíblica, le va a meter un buen desempeño, le va a meter mucho esfuerzo, porque para él la gracia no es suficiente. Entonces, el religioso, su confianza está en su desempeño, su confianza en ser, porque para él la gracia dejó de ser suficiente. Pero qué interesante cuando Dios, dentro de todo este proceso, nos va alumbrando el entendimiento, abre los ojos espirituales y nos va haciendo comprender y tener más claridad que su gracia es suficiente. Porque en este caminar, en este vivir, en esta relación que tenemos con Dios, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y nuestra relación con Dios es a través y por medio de la fe, por todo lo que su gracia nos ofrece para vivir. O sea, nosotros accesamos a todo lo que la gracia nos ofrece en Dios por medio de la fe. No hay otro camino. Esto es un asunto de fe. Entonces, mi relación con Dios desarrolla una confianza plena en Él, que lo que Él me dio en su gracia es suficiente y me basta. Sí. En eso yo confío ciegamente, en eso yo confío plenamente, en eso yo descanso. Entonces, ahora vivo ya no dependiendo de mi desempeño, ni de mi empeño, de lo que yo pueda hacer. Ahora vivo dependiendo totalmente de su gracia, porque he entendido que su gracia es suficiente en mí y que mi enfoque no tiene que estar en otra cosa, nada más que en su bendita gracia. O sea, llegar a entender esto a veces pareciera como que es complicado, Douglas, pero es fácil. Sí, sí. Este caminar que tenemos, la salvación que tenemos, la redención que obtuvimos, la santificación, la sabiduría, la liberación, todo fue un acto de su gracia, que se desprendió de su amor hacia nosotros. Sí. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos ofreciera liberación, salvación, redención, santificación? Nada. Entonces, ¿por qué ahora en este caminar, en este transitar, en este peregrinar, yo no voy a seguir confiando en su gracia que me salvó? No, yo sigo confiando. Fui salvo por gracia, pero permanezco en este caminar por gracia. Y Dios terminará su obra en mí y en nosotros por gracia. O sea, esta gracia siempre será, siempre estará ahí presente en nuestro peregrinar, en este proceso que estamos viviendo aquí en la tierra.
por eso este tema me apasiona, porque el domingo estoy compartiendo con la congregación varios aspectos de esto, porque esto es determinante para todo aquel que quiera disfrutar de lo que ya Dios proveyó por su gracia. Por eso su gracia es suficiente y ella me basta. No es mi empeño, no es mi esfuerzo, no es mi ayuno, no es mi oración, no es mi vigilia, no es mi ofrenda, no es mi diezmo. No, es su gracia que es suficiente en mí. Sí. Gracias, hermanos. Poderoso. Poderoso. Y Henry, y por eso es que el apóstol Pablo, dice que él teme que muchos han sido engañados como engañaron a Eva. ¿Qué es la cuestión? La cuestión en Génesis capítulo 3 dice, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga, mire, entonces es como que, entonces, con que dice Dios, de repente con esto de la gracia, ¿verdad? Viene este mensajero y viene y dice, bueno, entonces con que Dios te dice a ti que están completos y que no les hace falta nada y que en cualquier cosa que ustedes hagan no hay ningún problema con eso. ¿Sí? De repente es como eso, como que no tienes nada que hacer. Sí, entonces, dice Dios que no vamos a comer del árbol, ni tocar, podemos comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero de este árbol que está en medio del huerto no podemos comerlo. Y entonces responde, todavía tiene el valor todavía de decir que Dios es mentiroso. Le dice, no vas a morir, no es como Dios dice. ¿Sí? O sea, oiga la cuestión, ¿verdad? No es como Dios dice. Y muchos creyentes, como dice el apóstol Pablo, me temo que han caído en eso, que han caído a ponerle oídos al engañador o al adversario que te dice, hey, no es como Dios dice. Y le creemos. Y hay creyentes que le creen. No es como Dios dice. Él dice, no, mira, tenés que esforzarte más. Tenés que echarle más ganas, tenés que darle, o sea, tenés que ayunar más, tenés que orar más, tenés que leer la Biblia, tenés que congregarte más, tenés que diezmar más, tenés que hacer todo más. O sea, y la gente dice, oh, de verdad. O sea, cuando Dios dice, no, ya está todo hecho. ¿Sí? Ya está todo hecho. O sea, vamos a ver, no tienes que hacer nada adicional a lo que ya Cristo hizo. ¿Sí? Ya no tenés que agregarle a lo que Cristo hizo nada. Ya está listo. ¿Sí? Ya está completo. La obra de Cristo fue una obra completa. Tú no tienes que aportarle a eso nada. Solo créelo. Solo recíbelo con fe. Eso es todo. Pero entonces estamos creyentes engañados que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer. Entonces todos están envueltos como y han creído ese engaño. Entonces, al creer lo que Satanás dice que tú tienes que agregarle algo más a la obra de Cristo, wow. Entonces, dice el apóstol Pablo en Gálatas, de Cristo nos hemos desligado. ¿Sí? Nos hemos desligado de Cristo al tratar de hacer nosotros lo que ya Cristo hizo. Tratar de completar la obra que ya Cristo hizo. Un momentito. La obra de Cristo está completa, hermanos. Está completo. Nosotros no necesitamos hacer más nada. Y en Él, esta salvación, esta redención está completa. ¿Sí? Douglas, permítame nada más algo que vi en YouTube, algo que vi en Internet, lastimosamente, una predicadora enseñando a través de una pizarra acerca de lo que es la gracia de Dios. Ella puso en la pizarra de que Dios no ofrece su gracia en un 100%, que lo que Dios ofreció al hombre fue un 60%, y usa como analogía la nota mínima de un estudiante en una escuela o una universidad. Entonces dice, bueno, ok, Dios en su gracia salva al hombre con un 60%. Sí, que la nota mínima. Pero para tener excelencia y disfrutar de las cosas, entonces el hombre tiene que añadirle el 40% para que la ecuación salga en 100. Cuando yo escuché eso y lo vi graficado en la pizarra, yo dije, Dios mío, pero ¿qué escritura está leyendo esta mujer? O sea,
Dios mío, que Dios ofreció el 60% y que yo tengo que poner el 40% para que la ecuación me dé 100. No, hermano, Dios, nosotros no ponemos ni el 1%, Dios pone el 100% total de la ecuación. Sí, Señor. Sí, Para no gloriarnos en nosotros, sino que la gloria sea de Él. O sea, todo Dios lo puso. sí, Si algo ponemos nosotros es esa fe que nos regaló Él también, porque la fe que tenemos es un don de Dios. sí. Es un regalo de Dios que Él puso en todo ser humano. Todo ser humano tiene fe para creer en Dios o no creer en Dios. Entonces, esa fe yo la ejerzo en Él, la deposito Sí, sí, sí. Sí, Señor. en Él, por lo que Él, hermana, y después la lluvia de mensajes, de crítica y se armó un burumbum ahí, pero Sí, muy interesante esto. me imagino. No, digo, me imagino cómo y cómo de verdad, por eso yo decía, a veces hasta pastores replican el mensaje engañoso de Satanás. Se convierten en mensajeros, ¿sí? De repente son como mensajeros de Satanás diciendo a la gente que tiene que agregarle 40%. ¿Qué aberración es esa? Digo, ¿qué bobería es esa? 40%, no podemos ni agregar ni nada, o sea, nada valioso podemos agregar nosotros. Digo, y vamos a decir que tenemos que agregar un 40%. No, hombre, o sea, no tenemos capacidad de agregar nada. Y vamos a estar agregando un 40% a la obra de Cristo Jesús. No, 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 no. Pero bueno, seguimos hablando la verdad poderosa, seguimos avanzando, ¿sí? Avanzando con la verdad, declarando la verdad poderosa, poderosa para que las vidas sean realmente transformadas. Así que agradecemos a todos, Jorge, gracias por el estudio de 1 Corintios, Henry, por las demás con los filipenses, creo que te tocó, creo, y maravilloso todo lo que los hermanos han podido ir aportando este crecimiento en el Señor. Ya seguramente la próxima semana vamos a dar un inicio a la introducción al libro de las revelaciones, ¿sí? La revelación de Cristo en el libro que escribió el apóstol Juan, que ese es el nombre real, ¿sí? Y yo no sé por qué algunos, de verdad, por engaño, me imagino, igual, mensajeros de Satanás, igual que andan con esos mensajes tan raros, ¿sí? Interpretan Apocalipsis como destrucción o fin del mundo, fin de no sé qué, ¿verdad? Y todo, no, no, no. Significa revelación, ¿sí? La revelación de Cristo, las revelaciones de Cristo, ¿sí? Cómo Cristo se está revelando al mundo poderosamente, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la bestia y las marcas y todo. Todo eso lo vamos a ver de las próximas semanas. Así que iniciamos la próxima semana con la introducción al libro de las revelaciones de Cristo, Apocalipsis, ¿sí? Como lo conocen algunos. Así que un abrazo grande a todos por estar conectados esta mañana. Los amamos, ¿sí? Abrazote. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar compartiendo en algún momento Henry, Jorge, todos los hermanos sí, que han estado compartiendo por acá. Vamos a tener algunos buenos maestros, por lo menos con algunas enseñanzas. Posiblemente, y así más o menos como lo vamos a tratar de dividir, posiblemente cada semana tendremos el mensaje a una de las iglesias, que es como comienza el libro de las revelaciones. Así que vamos a comenzar seguramente por ahí, pero tendremos la introducción la próxima semana. Así que espérenlo, va a estar buenísimo eso. Un abrazo grande, nos vemos, cuídense mucho. Dios es bueno siempre, siempre bueno. Y afirmémonos siempre en esta gracia, porque su gracia es suficiente para nosotros también.